Cuando abrí la puerta esa noche, no esperaba ver nada, pero ahí estaba, sentado, esperando. Mi perro, Max, el mismo que había muerto meses atrás. Yo mismo lo llevé a cremar, guardé sus cenizas, lloré su partida, pero ahí estaba, con el mismo pelaje, el mismo jadeo y unos ojos que ya no eran los suyos. No ladraba, no se movía, solo me observaba. Y entonces habló. Tú me llamaste. En ese momento supe que había cometido el peor error de mi vida, porque en ese pueblo los muertos no descansan, regresan. Mi nombre es Julián, soy veterinario. En 2022 acepté un trabajo temporal en un pueblo del norte de Veracruz, llamado San Nicolás de las Flores. No aparecía en Google Maps, y aunque lo busques ahora, tampoco lo vas a encontrar. Me habían contratado para reemplazar al único veterinario del pueblo, un señor de casi 90 años que, según me contaron, llevaba más de 60 años curando animales a su manera. Acepté por el dinero y porque quería alejarme de todo. Después de perder a mi perro, Max, un labrador que fue mi compañero por 12 años, algo en mí se rompió. Pensé que ayudar a otros animales me haría bien, pero llegué a un pueblo detenido en el tiempo. Casas con techos de lámina, calles sin pavimentar, gente que aún usaba remedios de herbolaria. Pero lo más extraño era que nadie lloraba a sus animales cuando morían. Al contrario, los miraban con miedo. La primera semana atendí lo básico: vacunas, partos, cortadas, todo normal. Pero algo me llamaba la atención. Ningún animal moría dentro del consultorio. Cuando estaban a punto de fallecer, las familias venían por ellos y se los llevaban. Una señora me dijo: aquí no se entierran los animales en cualquier parte, doctor. Hay un lugar para eso. Pensé que era una tradición rural más, hasta que vi con mis propios ojos que ese lugar no dejaba morir a nadie por completo. Todo comenzó con un gato. Una noche llegó una niña al consultorio, sola, descalza, con los ojos llorosos. En sus brazos traía un bulto cubierto con una cobija. Me dijo que se llamaba Daniela y que su gato, Pochito, había sido atropellado por una camioneta de carga. Destapé la cobija. El gato tenía el cráneo hundido. No había nada que hacer. Ya está muerto, le dije con suavidad. Lo siento mucho, de verdad. Ella no lloró, solo me miró y dijo: mi abuelo va a llevarlo al monte. Dice que va a regresar. Me congelé. ¿Cómo que va a regresar? Aquí los animalitos no se mueren de verdad, doctor. Solo se van un ratito. No supe qué responder. La niña se fue, dejando el cuerpo en la mesa de exploración. Minutos después, llegó un hombre viejo con sombrero ancho y botas de cuero. No se presentó. Solo entró, cubrió el cuerpo del gato con una manta y antes de irse me dijo: no intente buscar el terreno. No es para usted. Esa noche no dormí. Y a la mañana siguiente vi a ese mismo gato. En la ventana del consultorio, a las 6 de la mañana, el gato me miraba. Su ojo derecho colgaba. Su mandíbula estaba dislocada. Tenía marcas de tierra en el cuerpo, pero estaba vivo. Caminaba, respiraba, me miraba. Corría afuera, pero ya no estaba. Ese mismo día, en la tarde, lo vi de nuevo, sentado junto a la niña, como si nada hubiera pasado. ¿Lo ve?, me dijo Daniela. Ya regresó, pero ya no ronronea, ni juega, nomás nos mira. Esa noche empecé a preguntar por ese lugar. Nadie me respondía. Algunos se persignaban, otros simplemente se alejaban. Solo un señor, borracho afuera de la tienda,
me dijo. Ese terreno no es de Dios, es de antes de que llegaran las iglesias. ¿Dónde está? Donde el monte no tiene pájaros. No podía sacarme al gato de la cabeza. Lo volví a ver 2 veces más esa semana. Nunca maullaba, nunca corría, solo estaba, como si algo dentro de él no supiera cómo comportarse como gato. El viernes por la mañana tomé una decisión. Seguiría la pista del borracho, donde el monte no tiene pájaros. Caminé hacia el borde del pueblo. Pasé por la vieja estación del tren abandonado. Crucé un campo de caña y me metí a una vereda sin nombre. Lo supe de inmediato. El ambiente era distinto. El aire era más espeso. No se escuchaban grillos, ni aves, ni viento. Solo el crujir de mis botas sobre tierra seca. Después de unos 20 minutos, llegué a una especie de claro. No era un cementerio. No había lápidas ni cruces. Solo tierra removida, como si alguien cavara y tapara constantemente. Había marcas, montículos, huesos a medio enterrar. Algunas ramas parecían alineadas en forma de espiral. Y en el centro, una piedra tallada, negra, con símbolos que no reconocí. Cuando me acerqué, algo dentro de mí me dijo que no lo tocara. No fue miedo, fue una orden interna, como si algo invisible me susurrara: «No estás listo». Regresé al pueblo antes de que oscureciera. No podía quitarme ese sitio de la cabeza. Sentía que lo había profanado con solo estar ahí. Esa noche no solo volvió el gato, volvió otro animal, una perrita que había muerto de parvovirus días antes. La había cremado. Yo mismo llevé sus cenizas a los dueños. Y aún así, estaba frente a mi consultorio, viva, mirándome con unos ojos que no eran suyos. Ya no era veterinario. Me había convertido en testigo de algo que no debía existir. Una semana después de visitar el terreno, me llamó una señora al consultorio. Su perro, Rocco, un pastor alemán viejo, había muerto de un infarto. «¿Lo puede venir a ver?», me pidió, solo para que mis nietos no lo vean así. Fui a la casa. Rocco estaba acostado en el porche. No respiraba. No respondía. Tenía la lengua afuera, el cuerpo frío. «Está muerto», le dije. «¿Lo puede llevar?». «Al crematorio». Ella me miró en silencio. Luego negó con la cabeza. «Al terreno. Usted ya sabe dónde está». Quise negarme, pero algo en mí no lo permitió. Tal vez fue la forma en que la señora me miró. Tal vez fue la curiosidad. O tal vez fue por Max, mi perro, mi compañero, a quien había enterrado en la ciudad meses atrás. Pero ahora, con todo lo que estaba viendo, ¿y si podía traerlo de vuelta? Esa noche, envolví a Rocco en una manta, lo metí al maletero y conduje hasta el claro. No llevaba linterna, solo una pala, la manta y el miedo. Cavé durante casi media hora. Las raíces parecían moverse solas. El aire era espeso y en cada palada sentía que alguien me observaba. Lo dejé ahí, tapé con tierra y en voz baja dije: «Perdóname». Al día siguiente volví. No había nada. El hoyo seguía tapado, pero las marcas de las patas estaban ahí. Rocco había salido. Esa noche lo vi caminando por el pueblo. No iba a su casa. No reconocía a su familia. Solo caminaba en círculos. A veces se detenía y miraba al cielo, como si esperara algo. Y entonces supe lo que tenía que hacer. Fui al cementerio de la ciudad. Abrí la tumba de Max
y al encontrar su urna, sentí que el error estaba hecho. Conduje toda la noche con la urna de Max en el asiento del copiloto. Ni siquiera sabía si eso funcionaría. Los animales que habían regresado tenían cuerpos. Max era cenizas. Pero algo me decía que ese terreno no necesita un cuerpo, solo memoria. Llegué al claro antes del amanecer. Todo estaba en silencio. Al fondo, entre la bruma, las marcas de otros entierros seguían frescas. Algunos montículos parecían latir, como si algo respirara bajo la tierra. Cavé con las manos. No sé por qué no llevé pala. La tierra estaba suave, demasiado, como si quisiera abrirse sola. Metí la urna y antes de taparla, dije su nombre. Max, si puedes volver, vuelve conmigo. La tierra se cerró sola. Eso no lo imaginé. Sentí que alguien me empujaba hacia atrás. Corrí al coche. No dormí esa noche, ni la siguiente, pero al tercer día volvió. No lo vi llegar, solo lo escuché. Una respiración, igual a la de antes. Un jadeo suave, lleno de vida. Me asomé por la ventana del consultorio y ahí estaba, Maximum. Pero no como antes. Su pelaje era más oscuro. Sus ojos vidriosos, como si alguien más mirara desde dentro. Se sentó frente a la puerta. No movía la cola. Solo me observaba. Lo dejé entrar. Quería tocarlo, abrazarlo, decirle cuánto lo extrañé. Pero en cuanto lo hice, me mordió. No fue una mordida fuerte, pero fue clara. No era cariño, era advertencia. Esa noche no se movió de la entrada del cuarto. Solo jadeaba. Hasta que, en la madrugada, habló. No ladró, habló. No con palabras claras, sino con un susurro gutural que salió de su boca abierta. No era tuyo para traerme de vuelta. Después de escuchar esa voz, algo dentro de mí se quebró. No era Max, no era mi perro. Era otra cosa usando su cuerpo. Al día siguiente, recorrí el pueblo buscando respuestas. Las personas ya no me evitaban. Ahora, me miraban diferente, con lástima. Una señora me tomó del brazo en la tiendita. «Ya lo trajiste, ¿verdad?» «¿A quién?» «Al que se esconde bajo la piel». Me temblaron las manos. «¿Qué es eso? ¿Qué hay en ese lugar?» «No es uno, son muchos. Espíritus viejos, cosas sin nombre, vienen de antes de los hombres. Solo esperan un cuerpo. Y ustedes se los dan». Esa misma noche, empecé a notar más animales. No solo Max. Había perros, gatos, incluso aves, caminando entre las sombras. Todos con ojos muertos, todos mirando a la nada. Y a veces, todos mirando lo mismo, como si alguien invisible pasara entre ellos. Fui al terreno de nuevo, pero ya no era un claro, era un campamento. Había carcasas vacías, restos de animales que no murieron solos, algunos con marcas en el pecho, otros sin ojos. Y en el centro, la piedra negra que había visto la primera vez ahora brillaba, no con luz, con algo más profundo, como si tuviera vida. Escuché voces, no humanas, susurros en una lengua que no era lengua, y entre los susurros, un nombre, Ichika. Lo repetían una y otra vez. Ese nombre no era de este mundo. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Los animales revividos comenzaron a actuar en conjunto. No comían, no dormían. Solo se reunían en ciertos puntos del pueblo, siempre al anochecer, como si esperaran una señal. La niña del gato, Daniela, fue encontrada en su casa.
en shock. No hablaba. Tenía arañazos en todo el cuerpo, pero ningún hueso roto, y en su espalda una palabra escrita con garras: Ichika. Intenté hablar con el anciano que recogió al gato aquel día. Me recibió en su casa, llena de santos y veladoras. ¿Qué significa ese nombre? Es el que duerme debajo, el que fue enterrado vivo por los primeros hombres mucho antes de la llegada de los españoles. Los animales son solo la entrada. ¿La entrada a qué? A nosotros. Esa noche, Max me volvió a hablar. Su voz era más clara, más firme, más humana. Fuiste el primero en abrir, pero no serás el último. Intenté huir del pueblo al amanecer, pero al tomar la carretera, todos los animales revividos estaban ahí, en fila, bloqueando el paso, como si supieran que quería escapar. Al volver al consultorio, encontré algo que me heló la sangre. La señora que me había pedido enterrar a Rocco, muerta, y su cuerpo ya había sido llevado al terreno. Me escondí, pero esa noche la vi regresar. No caminaba como un humano, no respiraba, solo me miró y dijo con la voz de Max: ahora probaremos con ustedes. Me encerré en el consultorio con las luces apagadas. Afuera, el silencio era total. Ni insectos, ni viento, ni humanos. Solo sentía el jadeo de Max, o de lo que fuera ahora. Y aunque no lo veía, sabía que estaba ahí, del otro lado de la puerta. La voz volvió, pero ya no desde él, sino desde todas partes, como si las paredes respiraran. Tú abriste el canal, Julián. Tú trajiste el nombre de regreso. El consultorio comenzó a vibrar, las ventanas estallaron, y desde fuera, cientos de ojos brillaban en la oscuridad. Perros, gatos, aves, incluso vacas del rancho, todos reunidos, todos mirando el mismo punto del terreno. Y entonces lo vi, una figura, alta, desnuda, sin rostro, hecha de tierra y huesos, con patas de animal, pero erguida como un hombre. No caminaba, flotaba entre los árboles. Era Ichika, y detrás de él, los cuerpos humanos que ya no eran humanos, avanzaban. La señora, el anciano, otros que había visto durante semanas, todos con la misma mirada, todos sin alma. Corrí, crucé la calle, me metí a la iglesia del pueblo, pero ya no era iglesia. Las imágenes estaban de cabeza, las bancas destrozadas. En el altar, en vez de una cruz, había un círculo de tierra fresca, el mismo símbolo del terreno, y en el centro, una piedra negra, igual a la del claro. Me acerqué sin pensar. Al tocarla, escuché un chillido ensordecedor, como si 1000 animales gritaran al mismo tiempo. Caí al suelo, me sangraban los oídos, y lo vi, en mi mente, un recuerdo que no era mío, la historia de Ichika, una deidad enterrada viva por los antiguos, sellada por sacrificios animales, y ahora liberada por culpa mía. Me desperté al amanecer, solo. El pueblo estaba vacío. No había gente, ni animales, ni sonidos. Solo Max, sentado frente al consultorio, observándome. Tenía un papel en la boca. Lo tomé. Era mi propio certificado de nacimiento, pero con una fecha escrita en sangre: hoy. Y una palabra abajo: inicio. Me fui de San Nicolás de las Flores ese mismo día. Nunca encontré señal, ni carretera, ni el camino de regreso. Y aún hoy, en las madrugadas, cuando camino por alguna ciudad,
A veces lo siento, ese jadeo, esa respiración, ese Max, que ya no es Max, siguiéndome. Me llamo Marco, y esto no lo estoy contando para asustarte, sino para advertirte. Siempre me han gustado las cosas viejas, raras, con historia. Desde adolescente me metía a los mercados de pulgas y bazares de la Ciudad de México, buscando objetos con energía. Pero esa vez encontré algo que no estaba buscando, y desde entonces no he vuelto a ser el mismo. Fue en Tepito, un sábado por la tarde. Entre los puestos normales había uno distinto, sin letrero, con un toldo rasgado y una sola mesa llena de objetos empolvados. Había cucharas, marcos, una muñeca sin ojos y en medio un espejo, negro, de marco grueso, con símbolos tallados que parecían nahuas mezclados con letras góticas. El reflejo era raro, no era nítido. Parecía una neblina dentro del cristal. Le pregunté al vendedor cuánto costaba. Era un señor mayor, de piel morena, con las manos llenas de cicatrices. No se vende, me dijo sin mirarme. Se entrega. Le ofrecí 300 pesos. Me lo envolvió en una sábana vieja, amarilla, como si tuviera miedo de tocarlo. Antes de que me fuera, me detuvo y me dijo al oído: no lo mires de noche, y si lo haces, no digas su nombre. ¿Qué nombre?, pregunté. Ella te lo dirá. Llegué a casa esa misma tarde. Vivo en un cuartito en la colonia San Simón, donde apenas cabe una cama individual, un closet chico y mi colección de antigüedades. Coloqué el espejo frente a mi cama. La primera vez que lo vi colgado, me dio una sensación extraña. No miedo, pero sí incomodidad, como si me observara incluso antes de encender la luz. A la hora dorada, el marco parecía absorber la luz en vez de reflejarla. Y cuando la noche cayó, noté lo imposible. El espejo reflejaba un fondo distinto. No mi pared, no la ventana. Una especie de pasillo oscuro con una leve neblina gris. Pensé que era una ilusión óptica. Le tomé una foto con el celular. En la imagen, el espejo aparecía completamente negro, sin reflejo, sin forma, sin nada. Esa noche soñé con una figura blanca parada al fondo del cuarto. No tenía rostro, solo una presencia envuelta en un velo. Me hablaba en susurros. Me desperté empapado en sudor y vi algo que me heló la sangre. En el espejo había marcas de dedos, como si alguien hubiera empujado el vidrio desde adentro. Revisé todo. Cerré bien la puerta. No había nadie más. Pero esa tarde, al limpiar el marco, encontré algo grabado que no había notado antes. Aquí no termina. Esa frase no estaba ahí cuando lo compré. O tal vez sí. Y el espejo nunca quiso que la viera hasta ahora. Esa noche, a las 3:12 de la mañana, me llegó un mensaje por WhatsApp desde un número desconocido. Era un audio de 3 segundos. Lo escuché. Marco. Después de ese primer mensaje de voz, empecé a sentir que ya no vivía solo. Me despertaba más cansado de lo que me dormía, a veces con moretones en el brazo o con los pies sucios, como si hubiera caminado durante la noche. Una madrugada, escuché algo más allá del mensaje. No fue por el celular, fue dentro del cuarto. Marco, ¿quieres saber cómo me llamo? La voz era femenina, muy baja, como si hablara desde el fondo de un pozo. Me levanté de la cama y me acerqué al espejo, pero ya no mostraba mi cuarto. Mostraba un cuarto igual al mío, pero sin muebles, sin luz, solo un espejo al fondo,
exactamente igual al que yo tenía. Y frente a ese espejo, ella, envuelta en un velo blanco, con la cabeza agachada. El reflejo parpadeaba lento, pero yo no. Y cuando lo noté, supe que no era mi reflejo. Era otra cosa que estaba aprendiendo a copiarme. Me llamo Naheli. En cuanto lo dijo, el espejo se agrietó. No desde afuera, desde adentro, como si algo intentara salir, empujando con garras. Apagué el celular, cubrí el espejo con una sábana, pero antes de cerrar los ojos, vi en la pantalla del teléfono una notificación. Naheli quiere hacer una videollamada. Después de esa noche, no volví a tocar el espejo. Lo cubrí con sábanas, cinta negra y hasta lo amarré con cable de extensión. Pero aún así, cada madrugada lo escuchaba crujir, como si se quejara, como si alguien arañara el vidrio desde dentro. Una tarde, mientras me bañaba, noté algo aún peor. En el espejo del baño, que no estaba conectado al otro de ninguna forma, apareció una palabra, escrita con vapor. Mírame. Salí con el corazón en la garganta. Revisé el celular. Había un video grabado mientras dormía. En el fondo, en el reflejo del espejo cubierto, se veían pies descalzos moviéndose bajo la sábana. No de alguien que camina, de alguien que se balancea, como colgado. Llamé a un brujo que conocí por TikTok. No me cobró. Solo vino, se paró frente al espejo y me dijo, «Ya no está aquí». «¿Dónde está, entonces?», pregunté. Me miró directo a los ojos, como si tratara de ver a través de mí. «Está en ti. Esa noche tuve el peor sueño de mi vida. Caminaba por un túnel con las paredes cubiertas de espejos rotos. En cada uno me veía, pero diferente, sonriendo, bailando, llorando sangre. Y al final del túnel, ella, Naheli, sin velo, con una cara igual a la mía, pero los ojos completamente negros. Me desperté gritando, y mi reflejo no se movió. Desde esa noche dejé de confiar en los espejos. Cualquier reflejo podía mentirme. Apagué todos los dispositivos. Cubrí hasta el microondas. Me mudé con un primo a una casa sin espejos. Pero eso no sirvió, porque lo que se metió no estaba en el cristal, estaba en mí. Empecé a escuchar susurros en mi cabeza, como si alguien hablara justo detrás de mis orejas. A veces me encontraba con los ojos llorosos frente a una pared blanca, repitiendo su nombre. Naheli, Naheli, Naheli. Una madrugada desperté en el techo del edificio, descalzo, con los brazos estirados como si estuviera imitando una cruz. Tenía sangre seca en las uñas y marcas en la espalda, como si alguien me hubiera sostenido desde adentro. Revisé el celular. Había un video nuevo. Era yo, frente al espejo que ya no tenía. Sonreía, pero no parpadeaba. Dije en voz baja, «Ahora tú eres mi reflejo». Luego me acerqué a la cámara y antes de que el video terminara, dije, «Corre, Marco, corre antes de que te vea». Me llamo Diego y cuando murió mi hermana, algo dentro de mí también se apagó. Se llamaba Mariana. Tenía 16 años, un accidente en carretera. No fue culpa de nadie, o eso dicen. Durante una semana no quise tocar su celular. Lo dejé ahí, cargando, con su último fondo de pantalla. A veces lo encendía solo, como si aún esperara un mensaje. Pero una noche, a las 3:14 de la madrugada, me llegó una nota de voz desde su número. Al principio pensé que alguien estaba jugando conmigo, pero cuando la escuché,
supe que no era una broma. Era su voz, su respiración. Diego, no me dejes aquí. Me quedé helado. El mensaje duraba solo 2 segundos, pero lo escuché al menos 20 veces. No había eco, no había edición. Era ella, y estaba triste. Después de ese mensaje, no pude dormir. Me pasé la madrugada revisando sus conversaciones, sus fotos, sus audios viejos. Todo sonaba normal, hasta que me di cuenta de algo. La nota de voz no estaba guardada en el historial. No aparecía en el chat, pero sí en mis notificaciones, como si la hubiera recibido, pero no enviado por ella. El día siguiente fui a la funeraria. Le pregunté al personal si habían tenido problemas con el cuerpo, si todo estaba bien con lo espiritual, no sé. El encargado solo me miró raro. Tu hermana tenía una medalla en el cuello, ¿cierto? Sí. Desapareció. Nadie la vio después del segundo día. Esa noche me volvió a llegar otra nota de voz, esta vez más larga y más clara. No me escuchan, Diego. No me escuchan. Pero tú sí puedes. Después se oía algo, como pasos sobre tierra mojada y un golpe seco, como cuando alguien cae al piso. Intenté grabar la pantalla, pero el audio se borró antes de que pudiera compartirlo, como si solo pudiera escucharlo una vez. Todo cambió cuando escuché su voz, fuera del celular. Estaba solo en casa. Mis papás habían salido. Yo estaba acostado, con los audífonos puestos, escuchando una playlist que Mariana usaba, y entre canción y canción, sin notificación, sin audio abierto: Diego, estoy aquí. Me quité los audífonos. Pensé que era la música o un mensaje viejo, pero el celular estaba en modo avión. Fui a la cocina por agua y en la mesa estaba su medalla, la misma que se había perdido en la funeraria, fría, pesada, como si alguien la acabara de dejar. Empecé a escuchar pasos por el pasillo, lentos, como si alguien caminara descalzo sobre loseta. Grité su nombre, me odié por hacerlo, pero lo dije, como si ella pudiera responder. Y respondió: Estoy en tu cuarto, Diego. Subí las escaleras como si algo me arrastrara. La puerta estaba entreabierta. El celular seguía ahí, grabando, como si alguien lo hubiera colocado en modo nota de voz, apuntando a la cama. En la pantalla, solo oscuridad, pero en el fondo se escuchaba a alguien llorar. Esa noche no dormí. Me quedé frente al celular, viendo el icono rojo de grabación parpadear, como si estuviera esperando algo más. A las 3:17 de la mañana llegó el último mensaje, sin notificación, sin remitente. Solo apareció en mi galería de audios. Era largo, casi 1 minuto. La voz de Mariana sonaba más clara, más presente. Diego, ya no estoy sola. Aquí hay otros que también querían volver. Escúchalos, por mí. Luego, otras voces empezaron a hablar al mismo tiempo. Voces de niños, de adultos, de alguien llorando, alguien rezando. Como si el mensaje no fuera solo para mí, como si fuera una puerta. Apagué el celular, lo encerré en una caja, no volví a tocarlo. Pero cada noche escucho cómo vibra, sin señal, sin chip, sin batería, solo esperando que yo vuelva a escuchar. Mi nombre es Ariel y esta grabación fue lo último que dejamos antes de perder la conexión.
En 2008 fui estudiante de la secundaria 103 en Monterrey. Todos los salones estaban normales, excepto uno que nadie usaba. Le llamaban el salón sellado, pero en realidad era la entrada a un sótano cerrado con cadenas. Nadie hablaba de eso, ni directores, ni maestros, ni conserjes. Años después, nos reunimos 3 exalumnos, Gerardo, Denise y yo. Queríamos grabar algo para el canal de Gerardo, Exploraciones Regias, y yo les propuse entrar a la secundaria, de noche. El lugar llevaba más de 10 años abandonado. Teníamos llaves que conseguí por un tío que trabajó en intendencia. Fuimos con linternas, cámaras y una GoPro en la frente. Todo lo grabamos. Entramos por el patio trasero. Había vidrios rotos, pupitres apilados, libros mojados, pero nada fuera de lo normal. Hasta que encontramos el salón 6B. La puerta estaba oxidada, pero abierta. Al fondo, bajo una alfombra podrida, seguía la trampilla. Cuando levantamos la trampilla, el olor fue lo primero, como a metal húmedo, el encierro, a algo que no debería seguir ahí. Bajamos por una escalera de concreto sin barandal. Las paredes tenían marcas, como si alguien hubiera raspado con uñas o herramientas. Denise bromeó. Aquí es donde castigan a los burros, ¿no? Pero su voz se quebró a mitad del chiste, porque algo se escuchó al fondo, una tos, suave pero clara. Pensamos que era eco, que había un indigente, pero al alumbrar no había nadie, solo una puerta metálica, con el número 0 pintado en rojo. La empujamos y el cuarto era más grande de lo que esperábamos. No era un sótano cualquiera, era un laboratorio abandonado. Había escritorios con papeles rotos, sillas de metal, un pizarrón con fórmulas y al fondo una camilla oxidada, con correas. ¿Qué es esto?, preguntó Gerardo. Yo me acerqué a una mesa. Había una cinta de cassette y junto a ella una nota escrita a mano. Protocolo suspendido. Nadie debe regresar. Denise empezó a temblar. Salgamos ya. Esto no es lo que dijiste, Ariel. Y entonces se apagaron todas las luces. No por fallo eléctrico, sino como si algo las hubiera apagado a propósito. Usamos una linterna de mano para ver. Estaba parpadeando. La cinta seguía ahí, seca pero intacta. Gerardo sacó una vieja grabadora de bolsillo. Era parte del equipo para efecto retro y la encendió. La cinta chilló. Luego sonó una voz masculina, ronca, como la de un maestro exhausto. Prueba 17. El alumno no responde al estímulo. Se observan movimientos involuntarios, presión elevada, gritos apagados al fondo. No debemos seguir. Si alguien encuentra esto, no lo despierten, no lo miren a los ojos. Luego se escuchó una risa, no grabada, desde dentro del cuarto. Volteamos los 3. Nadie dijo nada, pero sabíamos que algo más estaba con nosotros. Las cámaras empezaron a fallar. La pantalla de la GoPro se congeló. El celular de Denise se apagó aunque tenía batería. Yo volteé hacia la camilla y lo vi. Un niño, no mayor de 13 años, pálido, de espaldas, con la bata del uniforme de la secundaria y algo extraño en el cuello, como si tuviera cables enterrados en la piel. «Oye, ¿estás bien?», le dije. Se giró. No tenía ojos, solo 2 círculos oscuros, como quemaduras, y la boca cosida con hilo negro. Gerardo gritó.
Denise retrocedió y tropezó con una mesa. Yo no podía moverme. El niño solo nos miraba con esas no orbitas, inmóvil, pero vibrando ligeramente, como si su cuerpo no estuviera del todo aquí. «¡Corre!», gritó Denise. Lo hicimos. Tomamos el equipo y subimos las escaleras, pero cuando llegamos a la trampilla, no estaba. Era la misma escalera, pero arriba solo había concreto, como si el techo hubiera sido sellado. «¿Dónde está la salida?», gritó Gerardo, golpeando la pared. El aire se puso más denso. La linterna empezó a fallar. «Nos está jugando, Ariel. Nos está usando». Entonces escuchamos voces, muchas, voces de niños, de maestros, todos repitiendo lo mismo. «Despiértalo, despiértalo, despiértalo». Denise lloraba, Gerardo temblaba. Yo solo quería despertar. Me arañé el brazo, me pegué en la cara, pero no era un sueño. Estábamos ahí, y el sótano ya no quería soltarnos. No sé cómo salí, no recuerdo el momento exacto. Solo abrí los ojos y ya estaba afuera, en el patio de la secundaria, solo. Eran las 7 de la mañana. El sol apenas salía. La puerta del salón 6B estaba cerrada con candado. Denise y Gerardo nunca salieron. La policía no me creyó. Dijeron que no había señales de que alguien más hubiera entrado, que la escuela nunca tuvo sótano. Revisaron el salón, lo escanearon, no encontraron nada. Pero cuando revisé la GoPro que aún llevaba en el pecho, estaba encendida y había grabado todo. Bueno, casi todo, porque justo en la parte en que vimos al niño, el video se corta y aparece algo más, una toma fija, blanca, y en el centro, mi cara, sentado, con la boca cosida. Me llamo Daniela. Trabajo como mesera en un restaurante cerca de Bellas Artes, así que muchas veces salgo tarde, demasiado tarde. Esa noche eran casi las 11:50 p.m. cuando bajé al Metro Hidalgo para tomar la línea de regreso a casa. Estaba agotada, con los pies hinchados, el cabello sudado y el uniforme arrugado. Solo quería llegar, bañarme y dormir. El andén estaba casi vacío. Solo un tipo dormido en una banca, una señora que no dejaba de persignarse. Y yo, en la pantalla, parpadeaba un mensaje que nunca había visto. Próximo tren, vagón 43, 0006. Me pareció raro. Nunca decía el número del vagón, solo el tiempo. Pero lo ignoré. Ya había oído que a esa hora todo empezaba a fallar. A las 006, el tren llegó, pero no hizo ruido. Sin luces, sin freno, sin conductor. Las puertas se abrieron lentamente y estaba completamente vacío. Dudé en entrar, pero el reloj marcaba 007 y era eso o caminar 1 hora sola de madrugada. Me subí, me senté cerca de la puerta, como siempre. Pegué la cabeza a la ventana, pero afuera no había nada, solo negro, negro puro. Pasaron 3 estaciones, según los letreros digitales. Revolución, San Cosme, Normal, pero ninguna estación apareció realmente. Solo el ruido del vagón y el pasillo oscuro deslizándose sin fin. Empecé a sentir que algo estaba mal. Miré mi celular, sin señal, ni UHG, ni Wi-Fi. Revisé los otros vagones. Uno, vacío. Otro, vacío. Pero en el tercero, vi a alguien, una niña, sentada al fondo, pelo largo,
vestido blanco. No se movía, solo me miraba, pero no tenía expresión. Fui hacia ella, un poco aliviada de no estar sola. «Hola, ¿estás bien?». No respondió. En ese momento, el vagón se apagó. Me giré hacia la ventana y vi algo reflejado. Detrás de mí había más personas, docenas, callados, pálidos, mirándome. Me di la vuelta rápido. No había nadie. Me regresé corriendo al primer vagón. El corazón me latía tan fuerte que no escuchaba otra cosa. Las puertas estaban cerradas. Intenté forzarlas. Golpeé los botones de emergencia. Nada funcionaba. Grité. Nadie respondió. Me asomé a la ventana buscando alguna estación. Pero era todo igual. Oscuridad. Entonces lo vi. Una silueta afuera del tren, caminando a la par del vagón, a la velocidad exacta. No era posible. El tren iba a más de 50 kilómetros por hora. Pero esa cosa caminaba junto a mí, descalza, sin rostro. Cerré la cortinilla de golpe. Me senté, tapándome la cara con las manos. Cuando las bajé, estaba en el mismo vagón donde vi a la niña. ¿Cómo? Si yo había recorrido 5 más. Miré la hora. Eran las 006. Otra vez. Volví a mirar el vagón. La niña seguía ahí. Pero esta vez sonreía. «Tú ya no vas a bajar, Daniela», dijo con una voz que no era de niña, era de mujer, o de algo que solo intentaba sonar humano. El tren frenó en seco. No fue una estación. No había anuncios, ni mosaicos, ni luz fluorescente. Solo un túnel abierto y una plataforma con tierra mojada. Las puertas se abrieron solas. Sentí que debía bajarme, no por lógica. Era como si alguien me empujara a hacerlo. Puse un pie en la plataforma. El aire olía a hierro, como sangre oxidada. Las paredes estaban cubiertas de manchas negras, como si algo se hubiera arrastrado desde adentro. Me giré para ver el vagón. Ya no estaba. Se había ido. Caminé entre la oscuridad. Cada paso sonaba hueco, como si el suelo fuera de madera podrida. Entonces los vi. Decenas de personas, paradas, calladas, tapadas con velos blancos. Estaban de espaldas, como esperando algo o a alguien. Una voz me habló muy cerca del oído. Todos ellos también bajaron. Me giré y nadie estaba ahí. Pero en el muro frente a mí, con letras rojas, alguien había escrito: «Vagón 43 no tiene regreso». Me acerqué a uno de ellos. Los velos cubrían sus rostros por completo. Estaban tan quietos que parecían estatuas. Extendí la mano temblorosa y toqué el hombro de uno. Frío, como hielo. En cuanto lo toqué, se giró lentamente, y debajo del velo vi mi cara, mis ojos, mi boca, pero vacía, como si me hubieran drenado el alma. Retrocedí, tropecé. Al caer, vi que todos los velos empezaban a girarse. Todos tenían mi rostro. Intenté correr hacia el túnel, pero había otro tren esperándome. Era el mismo vagón, el 43, las puertas abiertas, las luces parpadeando, y dentro, al fondo, yo, sentada, sonriendo, moviendo los dedos como si me hiciera señas para entrar. Grité. Me negué, pero mis piernas no me obedecían. Di un paso, luego otro. «Tienes que volver», dijo una voz desde adentro de mi cabeza. «Si no lo haces, alguien más tomará tu lugar». Entré. Las puertas se cerraron. El tren arrancó.